Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Compañera Carlota. Compañera Carlota. Vale. Pregunto a mis invitados la relación que tenéis con el mar. Pues mira, la verdad es que es una relación, en mi caso, muy sensual, porque yo vivo en una ciudad al lado del mar y cuando era muy pequeña, uno de los primeros recuerdos que tengo de pequeña era que mi madre me llevaba entonces se llamaban los baños de la ciudad donde vivo. No quiero decir la ciudad para que no se sepa quién soy, porque ya sé que esto va de misterio. Los baños se llamaban los orientales porque estaban vagamente inspirados en la arquitectura mozárabe, ¿no? Y entonces eran todavía la playa en esa época estaba dividida la de hombres y la de mujeres. Había una cuerda en medio de la playa, ¿no? Y entonces en un lado estaban las mujeres, mi madre conmigo y con mis hermanas, y en el otro lado estaban mi padre y los hombres, ¿no? Y cuando hablaban por encima de la cuerda. Y entonces yo me acuerdo que estábamos ahí en la playa, ¿no? Estiradas, y entonces había un grupo de mujeres que tomaban el sol, que estaban todos los días en esa playa, que estaban como apartadas, como arrinconadas, con grandes risas, se bajaban los tirantes de los bañadores, se ponían cremas las unas a las otras, llevaban los labios pintados de rojo, eran como mujeres como muy diferentes de las madres, ¿no? Hablaban a gritos, a carcajadas, con diferentes acentos, eran como procaces, ¿no? Y las señoras, bueno, mi madre y sus amigas no hablaban con ellas y le llamaban las artistas. Y entonces yo recuerdo que luego me di cuenta, no sé por qué, si me lo dijeron o qué, pero eran las music halls, ¿no? Del paralelo, las vedettes del paralelo, que iban ahí, de los cabarets, ¿no? Que iban ahí a tomar el sol todos los días. Entonces había unos salvavidas, ¿no? Unos típicos tíos así musculados y tal, que iban por la orilla, que se van por la orilla con sus bíceps así bronceados y tal. Y tú no sabes las procacidades que les decían a aquellas mujeres. Ay, si te gusta el no sé qué, si te gusta el no sé cuántos. Te estoy hablando de los años 50, o sea, tú figúrate cómo era. ¿Las mirabas con envidia? Bueno, me hacían mucha gracia. Yo luego creo que muchos de la sensualidad que hay en mis libros me he basado en aquellos primeros recuerdos, ¿no? Que, fíjate tú, yo no sé, Mara, si son auténticos o son novelados, porque los recuerdo con tanta nitidez que me pareció, no sé si es alguna película que vi, si lo vi de verdad, no lo he comentado nunca además con mis hermanas, pues yo la verdad es que no lo he olvidado nunca. Has citado a tus hermanas, pero tú tenías una amiga imaginaria, Juana. Sí, claro, sí. ¿Cómo era esa amiga imaginaria? Bueno, pues fíjate, era una cosa curiosísima. Es curioso esto, perdón. Esto es increíble porque es una historia que he contado hace muchos años y una vez solamente. Yo tenía una amiga que se llamaba Juana, que la veía perfectamente. Llevaba flequillo, llevaba el pelo cortado así como, no sé cómo explicártelo, así como casco, ¿no? Tipo casco, muy negro. Llevaba un uniforme con el cuello blanco y una falda de tablas, ¿no? Una falda plisada, como llamábamos entonces. Y entonces yo hablaba con ella y mi madre me decía, ¿dónde estás, Pilarita? No, estoy jugando con Juana. Estoy con Juana. Bueno, y Juana era como una gracieta, en casa lo veían como una gracia. Pilarita está con Juana. Cuidado que Juana hoy no viene a comer. Juana. Y entonces de repente un día, cuando tenía 5 o 6 años, mi hermana mayor me dijo, tú ya lo sabes, ¿no? Que Juana no existe. Y yo le dije, es verdad, no existe. Y me acuerdo perfectamente, y te vas a pensar que me lo estoy inventando, que Juana me dijo adiós así con la mano y se desvaneció y no la volví a ver nunca más. Mira, ahora tengo escalofríos acordándome de ese instante en que Juana se desvaneció, ¿sabes? Como se desvanece el humo, ¿no? Desapareció y haciéndome así con la mano, saludándome. Y bueno, y ahí está mi historia con Juana. Nunca he vuelto a tener una amiga como ella. Citabas también a tu madre, ha salido desde el principio. Es muy difícil describir un olor, pero tú has dicho que ese olor al perfume, Misoko, no has podido olvidarlo nunca. No. Tengo un recuerdo de mi madre. Mira, mis padres salían todas las noches. Eran muy fiesteros, eran los años 50, que había cabarets, había salas de fiesta, bueno, y todas las noches se arreglaban, ¿no? A mis padres en aquella época los padres no se les veía nunca, porque por las noches salían y cuando tú te levantabas, cuando ibas al colegio, todavía estaban durmiendo. O sea, que era muy raro que se les viera a los padres. No comías con ellos, los veías los fines de semana, ¿no? Pero los veías muy poco. Y yo recuerdo una vez que me levanté y
me levanté y vi a mi madre, que estaba delante del espejo en el cuarto de baño, poniéndose una estrella de brillantes en el pelo, mirándose en el espejo, ¿no? Y mirándose con aquella estrella de brillantes. Y es un recuerdo tan esplendoroso, es un recuerdo tan brillante de mi infancia, que es como el faro, ¿eh? Esto que dices tú del faro, pues el faro para mí es aquella estrella de brillantes que mi madre se ponía en el pelo. Lo recuerdo perfectamente. Es curioso que tengas este recuerdo esplendoroso de esta mujer que salía por las noches, y que, sin embargo, uno de los primeros recuerdos de tu madre es salir con un cartel colgado del cuello donde ponía Miguel Estrada, que era el nombre de tu tío, y irse al puerto de Barcelona por si su hermano, tu tío, volvía de Rusia. Sí, sí. El único hermano de mi madre, el hereu de la familia, como se llama en Cataluña, se fue voluntario de la División Azul a los 19 años, lo mataron en Stalingrado. Pero a pesar de todo, cuando volvieron en el año 52, creo que era, en el 52, sí, volvieron los repatriados, bueno, los que habían estado en la cárcel, los últimos de la División Azul, que los enviaron en un barco a Barcelona que se llamaba Semiramis. Había una lista, ¿no? Una lista de los que volvían, ¿no? De los repatriados, y mi madre, yo en esa época pues debía tener 2 o 3 años, pero me acuerdo, porque yo me acuerdo del día que aprendí a caminar, o sea, tú figúrate las cosas que me acuerdo. Y mi madre nos dijo a mis hermanas y a mí, nos dijo, quedaros en casa y escuchar por la radio si dicen Miguel Estrada, escuchar la lista de nombres. Y ella se fue al puerto de Barcelona con el cartel colgado con una foto de mi tío Miguel colgada del cuello para ver si alguien lo reconocía. A mi tío lo habían matado en el año 1941, y conseguí yo al cabo de los años, ya periodista, ya metido en temas de investigación, con varios contactos de este tipo de cosas para investigar para mis libros, descubrí que estaba enterrado en el cementerio de Mestelevo, e incluso me enviaron una fotografía de la que presuntamente era su tumba, que no sé si es cierto o no. ¿Y tú recuerdas la imagen de tu madre volviendo con el cartel? Volviendo, sí, diciendo no estaba, lo acuerdo perfectamente. Mamá, que era una cría en esa época, mi madre se casó a los 18 años, era jovencísima, debía tener 24 años o 23, ¿no? Muy joven, y volviendo y diciendo, con esos ojos verdes que tenía negados en lágrimas, diciendo, no estaba, Miguel, no estaba. Todo esto sale en mis libros, porque luego me dicen, ¿pero de dónde sacas todas las historias? Digo, bueno, pues es que solamente mirando a mi familia. Yo he saqueado tanto la historia familiar que mi último libro se lo he dedicado a mis hermanas como compensación, porque claro, ellas verse reflejadas continuamente en mis libros, es que no sabes, yo nunca sé si voy por la calle, si mi familia me va a dar un abrazo o pegarme una hostia, si quieres que te diga la verdad. Porque he hablado tanto de ellos en todos mis libros. Hay otro recuerdo que me ha gustado mucho leer, que es el de que tu padre te pedía que escribieras poemas, y te daba un duro por cada poema que escribías, pero que eras muy pequeña también. Bueno, mi padre pues fue mi primer director y mi primer promotor y mi primer agente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo era pequeñísima. Mira, es que mi padre publicó mis poemas en una revista que había entonces, cuando yo tenía 7 años. Yo lo tengo, este recorte. Y yo hacía poemas, ¿no? Y mi padre me daba un duro por cada poema, o sea que yo, Fenicia, catalana de pura cepa, ya exigía un duro por cada poema. Y claro, y ponía palabras que yo no sabía qué quería decir. Por ejemplo, yo tenía un poema que decía, coronada de pámpanos está mi reina, coronada de flores mi princesa. Y el rocío, ¿qué dice? El rocío dice, adiós, adiós. Mira, yo no sabía ni lo que eran los pámpanos, ni lo que era el rocío. O sea, yo empleaba las palabras aleatoriamente, pero mi padre, que estaba entusiasmado, como todos los padres, me decía, como García Lorca. Él tampoco sabía por qué lo ponía, y lo ponía, pues tú lo mismo. Y eres un García Lorca en pequeño. Y ya, claro, yo tenía una confianza en mí misma brutal. ¿Y escribías a los 7 años algún poema de amor a ese chico que te gustaba, niño, de 11? Exacto, sí. También, sí. Ya también me gustaba, había porque, amor. Claro, yo ya estaba enamorada. Me acuerdo perfectamente del nombre del primer niño que me gustó. Yo ya estaba enamorada. Mira, yo me recuerdo una conversación que le oí una vez a mi madre con mi abuela, ¿no? Y mi abuela le decía a mi madre, no, la nena, la Pilarita es maca, ¿no? Es mona, sí, es llesta, es lista y tal. Dice, la pena es que le gusten tanto los pantalones. Bueno, no se refería a ponerme pantalones, sino que me gustaban mucho los niños. Y yo tenía 9 años, o sea que tú figúrate, ya estaba marcada. Entonces. ¿Y sigues siendo así? ¿Te sigue reconociendo así? Pues sí, la verdad es que el corazón siempre tiene... O sea, tú siempre tienes la misma edad. O sea,
la gente no envejece. Bueno, te salen arrugas, te miras en el espejo y dices, ¿quién es esta señora mayor? Pero tú siempre dentro, o sea, los que son, hay viejos, hay jóvenes viejos, o sea, los jóvenes viejos pues son viejos toda la vida, pero luego los jóvenes, ¿no? Mi padre siempre decía una frase muy buena que decía, el que es joven, el que ha sido joven es joven siempre. O sea, que yo creo que por dentro siempre tenemos los mismos años, y yo pues me cojo los mismos cabreos, me enfado por las mismas cosas, tengo las mismas aficiones, me gustan, soy lo mismo apasionada, emprendo proyectos nuevos con la edad que tengo, como si tuviera 15 años, o sea, realmente la fuerza no me falta, no. ¿Por qué Pilar Eyre se ha puesto compañera Carlota? Pues mira, me lo he puesto porque era mi nombre de guerra cuando yo fui a la universidad. Yo soy de una familia muy de derechas. Mi familia era... mi padre estuvo en prisión, era falangista, estuvo en prisión toda la guerra civil. Ya te he contado que el único hermano de mi madre murió en la División Azul, era voluntario de la División Azul. Vengo de una familia muy de derechas y cuando entré en la universidad me volví más de izquierdas que nadie, ¿no? Por la ley del péndulo, me volví, y mi nombre de guerra en los partidos en los que estuve, en los partidos en los que me quisieron, porque hubo muchos que no me quisieron, era compañera Carlota, y me ha hecho mucha gracia utilizarlo para tu programa. Te he traído una canción que te va a recordar a esos años. ¿En serio? Creo que sí. Ostres, el vent. El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran flor. La vida pot ser eixe flor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Cuántos recitales fui de Raimon en aquella época. Era increíble porque nunca sabía si se iban a acabar, ¿no? Porque iban a entrar los grises a mitad de recital. Y fue muy bueno porque hizo un recital en la Facultad de Derecho. Yo primero estudié Filosofía y Letras, primero en la Universidad Central y luego ya fui a la Diagonal, al lado de Derecho. Y entonces hizo un recital en la Facultad de Derecho y hay un disco que se grabó en ese recital y la fotografía del público, ¿no? De los que estábamos sentados en el suelo, salía yo en primera fila. Y el otro día, en un programa que estuve, lo comenté esto, y digo, me encantaría buscar este disco, voy a ir al Mercado San Antonio, lo he buscado mucho tiempo, nunca lo he encontrado, pero me encantaría, y ese día tenía programa de televisión y me lo trajeron, y ahora tengo ese disco de Raimon, y yo estoy en una Pilar de 18 años, que está ahí en primera fila. Tú que conoces tanto la realidad catalana desde muchas perspectivas, ¿qué opinas de la amnistía, Pilar Eyre? Bueno, yo soy partidaria de la amnistía. Creo que, nos podría decir muchas cosas que ya se han dicho, no añadiría nada, pero yo creo que favorecería la convivencia, ¿no? Yo creo que la política tiene que favorecer a la convivencia y pienso que viviríamos más tranquilos. Esta gente ya ha pagado, yo pienso, han estado unos en la cárcel, otros en el exilio, y soy partidaria de la amnistía, sí. No soy independentista, entiendo
muchas reivindicaciones de los independentistas. Ellos tienen un sueño que no es el mío, y yo creo que si algún día Cataluña se separa de España, continuaré viviendo en mi tierra tan tranquila y tan feliz como he vivido hasta ahora. Pilar Eyre, de amor y de guerra, no sé si hace tu libro número 25, puede ser 20 y pico. 23. Sí. 23. Es una historia que se publica precisamente en un contexto de guerra. Tenemos la guerra en Gaza, tenemos la guerra de Ucrania. El libro de amor y de guerra cuenta una historia de amor en un contexto de guerra, la guerra civil y luego también la guerra en Europa. ¿Qué te ha hecho lanzarte a investigar otra vez? No sé si encontraste en casa unas cartas de tus padres una vez que ya habían fallecido ellos. O sea, ¿qué te hizo volver a meterte de lleno en este contexto de la guerra civil y de la guerra en Europa? Yo quería hablar de los de qué les pasaba a las personas corrientes cuando están inmersas en estas grandes carnicerías, estas grandes catástrofes, en estos grandes acontecimientos históricos. A mí me interesa cómo inciden todos estos grandes acontecimientos en las vidas particulares de los seres humanos. Es un poco, Vargas Llosa lo dice esto, ¿no? Que solamente podemos entender estos grandes hechos sabiendo cómo han afectado a la vida corriente, ¿no? La vida cotidiana de las personas. Entonces a mí me interesaba esto, me interesaba explicarlo, ¿no? Contarlo, y empezaron varios gérmenes, ¿no? Pues una persona me habló de su abuelo, ¿no? Su abuelo que había cruzado la frontera en el año 39, ¿no? Que era estudiante de ingeniería, estaba recién casado, había atravesado la frontera, creían que había muerto, no dio señales de vida, y se lo encontraron al cabo de muchos años que vivía simplemente a 50 kilómetros de la frontera. No se había movido de ahí en todos esos años. Y cuando mi amigo, el que me contaba esto, me decía, y yo le dije, abuelo, ¿pero por qué no contaste nada? ¿Por qué no dabas señales de vida? Se encogió de hombros y no me contestaba, ¿no? Yo pensé, ¿ves? Aquí detrás hay una novela. Y luego, pues no sé, por ejemplo, mi padre, ya te he contado antes que estuvo preso durante toda la guerra civil, era ya falangista, estuvo preso, condenado con 2 condenas de muerte en la prisión Modelo de Barcelona durante 3 años. Cada día iban a dar la lista de los ejecutados ese día, ¿no? De los que iban a fusilar, y él descansaba cuando llegaba la letra E, ¿no? Cuando llegaba la letra E de Eyre, decía, bueno, tengo 24 horas más de vida. Él tenía 20 años. Entonces, ¿cómo podía sobrevivir a esto? Él nunca nos habló, además de la guerra. Y yo pensaba, ¿cómo pudo sobrevivir a estos 3 años? Y cuando murió mi padre, que murió hace relativamente poco tiempo, porque murió a los 96 años, pues yo heredé sus papeles, es una palabra muy formal, ¿no? Su secretario, las cosas que tenía, sus papeles, y vi un fajo de cartas, ¿no? Atadas con una cinta, que eran poemas que él había dedicado a una chica. Mis padres todavía no estaban casados durante la guerra civil, o sea, no se conocían, se casaron en el año, creo que 45, pero él había dedicado cada día, durante esos 3 años que había estado en prisión, le había dedicado un poema apasionadísimo, carnal, apasionadísimo, a una chica, ¿no? A una chica desconocida que no sé quién es, pero yo pensé, mira, mi padre, ¿ves? Encontró, a pesar de que estaba condenado a muerte, que pensaba que eran sus últimas 24 horas de vida, amaba, quería, tenía sentimientos carnales, deseaba, ¿no? Y todo eso, bueno, yo quería retratar la vida de estas personas. Y mira, el otro día me llamó Jorge Javier Vázquez, que es muy amigo mío, y espero que no le moleste que lo cuente esto, pero es que la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y primero me llamó un día y me dijo, Pilar, ya te vale, he tenido que comprarme el libro porque no me lo has enviado. Digo, no, porque eres muy exigente. Digo, como a veces no te gustan mis libros, ya no me da la gana de enviártelo. Y dice, bueno, pues me lo he comprado. Entonces me llama un día y me dice, ya lo he empezado, ¿eh? Como si un niño que le pones deberes, ¿sabes? Y yo digo, muy bien, muy bien. Y al día siguiente me llama, tenía un audio de voz suyo de las 7 de la mañana y me dijo, lo empecé ayer a las 9, bueno, cuando me levanté por la mañana, y lo he terminado, no he dormido en toda la noche, y lo he terminado, lo acabo de terminar ahora a las 7 de la mañana. Aquí grandes elogios del libro, pero entonces me dijo, y lo que más me ha gustado de todo, y por lo que he sentido más añoranza, es por la fraternidad, por la solidaridad, por lo que se ayudaban. Pienso cómo nos hemos vuelto todos de egoístas.
lloraba, dice, solamente ver el amor, la solidaridad que había entre todas estas personas de ideas distintas, con estos objetivos comunes, cómo se ayudaban los unos a los otros, estos sentimientos que él me decía, yo ya no los he conocido, porque ya mi generación, todo esto ya no lo he conocido, ¿cómo lo he echado a faltar? Dice, echaba a faltar algo que no he tenido nunca, ¿cómo se puede echar a faltar algo? Y dice, me ha hecho mejor persona tu libro, porque desearía que volviera todo esto. Y yo dije, ostras, bueno, cuando lo escuché, yo digo, bueno, es que esto es ya lo máximo, ¿no?, que se puede conseguir, cambiar a los lectores, ¿no? Bueno, esto es muy pretencioso por mi parte, pero bueno, no sé, cuando me dijo esto yo dije, ostras, pues habrá salido bien, entonces mi propósito, ¿lo habré conseguido? La verdad que el libro está muy bien, yo también me lo he ventilado en poco tiempo, pero hay algunas escenas que me conmueven profundamente, aunque quizá no tanto la fraternidad de la que habla Jorge Javier, porque eso lo he leído más veces, sino cómo te salva el secretismo, o sea, la mentira para protegerse en momentos complejos, y una mentira de la que uno ya no sabe cómo salir. Ese secreto que va acompañando, ¿no? Tú misma acabas de decir, no hablé nunca de la guerra con mi padre. Y tenía esas cartas que había escrito a una mujer y había guardado el secreto toda su vida. Algún día escribiré sobre eso, porque yo creo que ya hay una historia, ¿no?, en mi cabeza que ya está germinando, ¿no? En estas largas noches de hotel de la gira ya voy pensando, ¿no?, en mi próximo libro. Pero mira, con mi padre tuve una gran metedura de pata, porque él, como te he contado antes, era una persona muy de derechas, era una persona culta, era una persona ilustrada, tenía una gran biblioteca, le gustaba mucho leer, pero era absolutamente de derechas, o sea, era un señor conservador, religioso, y bueno, y Franco era su ídolo, ¿no?, su referente. Y yo me acuerdo que cuando empecé a escribir libros de política sobre el franquismo, que es uno también de los grandes temas de mi vida, publiqué uno que se llamaba Dos Borbones en la corte de Franco, y fue un libro así bastante polémico, y yo pensé, bueno, como hablo de Franco, en este libro se lo voy a llevar a papá y voy a poner una cosa que le va a gustar mucho. Mi padre era pintor y era retratista, y le había hecho un retrato a Franco, y entonces yo dije, voy a poner en las ilustraciones, en las fotos del libro, voy a poner el retrato a Franco que le hizo mi padre. Entonces lo llevé a mi padre. En los últimos años volvió a Galicia, mi padre era gallego, y los últimos años murió en Galicia, volvió a Galicia, y papá, mira, que te traigo un libro, el libro que va a salir y tal. Ah, bueno, parece interesante, pues esto de Franco, bueno, y tal. No dejo nada, y digo, ábrelo, le dije. Entonces él abre el libro, y entonces claro, cuando llegó, ya solamente abrir el libro, mirar la foto, me di cuenta de que no le gustaba nada. Solamente levantó la mano, y esa mano tan elocuente, esa mano que levantó, fue tan elocuente lo que me dijo con esa mano, que me di cuenta de que me había equivocado, ¿no? Cerré el libro apresuradamente y nunca más me volvió a comentar nada, ni del libro, ni del cuadro que había publicado, ni de nada. Era una herida que llevaba a mi padre, que no se le cerró nunca. Mi padre era un gran juerguista, mis amigas estaban enamoradas de él, era un don Juan, era guapísimo y tal, pero tenía algo en el fondo de los ojos, ¿no? Yo creo que aquello le dejó algo, ¿no?, en el fondo de los ojos que no. Pero luego no leyó ningún otro libro tuyo, nunca comentasteis ninguno de luego tus libros posteriores. Sí, de mis libros anteriores y posteriores, ya había publicado varios, pero de ese jamás, y fue un libro polémico, fue un libro bastante polémico porque hablaba de la rivalidad entre Juan Carlos y Alfonso de Borbón por el trono. O sea, era un tema que se había tratado muy poco y la verdad es que tuvo mucha repercusión, pero de ese libro concretamente jamás, no sé si le gustó, si no le gustó, ahora me di cuenta que saliera la foto del cuadro, que yo se lo hacía como un regalo, no le había gustado nada. ¿Él murió orgulloso de ti? Bueno, a ver, no lo sé. Yo creo que estaba orgulloso de sus 3 hijas, ¿no? Porque él consiguió, ¿no?, que estuvimos las 3 en el lecho de muerte, ¿no? Él murió en el hospital, estuvo muy bien de salud hasta que se cayó, como pasa con la gente muy mayor, que se cayó y ya no salió del hospital, ¿no? Y entonces estábamos las 3, conseguimos con mi madre, también estábamos las 3 hermanas, estábamos las 3 y entonces estábamos, él el día antes de morir hizo entrar a mi hijo, en la habitación. Y le dijo, te quiero, mira, esto es la primera vez que lo voy a contar, quiero hablar con tu hijo, hazle pasar a la habitación. Estuvieron juntos, yo no sé qué hablaron, luego mi padre murió y estábamos las 3 hermanas con él, cogiéndole de la mano, y al cabo de mucho tiempo
le pregunté a mi hijo, que era muy crío, era muy joven en esa época, le dije, ¿qué te dijo mi papá? ¿Qué te dijo? Y me dijo que tenía que lograr que las 3 hermanas estuvierais unidas toda la vida. Y mi hijo, que es muy joven, siempre ha tenido encima esa responsabilidad. Ostras, ha tenido encima esa responsabilidad y yo creo que eso le ha hecho muy maduro, y es muy, muy maduro para la edad que tiene. ¿Es el primer libro que dedicas a Olga y a Georgina, sí, a tus hermanas? Sí, porque las pobres se ha quedado tanto la historia familiar que la verdad es que se lo debía. ¿Lo han leído ellas? Lo han leído, les ha gustado mucho. Sí, ellas son muy, muy, muy solidarias conmigo, les encanta todo lo que hago, me apoyan muchísimo. Yo cuando estoy desanimada, porque tengo un carácter, pues las que somos apasionadas también nos hundimos, ¿no? Muchas veces he tenido pues problemas en la vida, ¿no? De tipo personal, y ellos siempre han estado ahí para ayudarme, para levantarme cuando me caía, ¿no? Y la verdad, los hermanos, los amigos está muy bien, ¿no? Yo tengo grandes amigos, pero los hermanos están contigo siempre, ¿no? Desde que naces hasta que te mueres, y eso no hay ningún ser humano que se iguale a eso. Voy a ponerte otra canción. Bueno, que te va a llevar a un momento, yo creo, también esplendoroso. No tanto por quien la canta, sino por lo que te dijo quien la canta. Que alguna vez has contado, me hizo sentir que todo lo que decía era importante. Julia, el gran Julio. Cómo han pasado los años, me sé todas sus canciones. Cómo cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero no pasó lo nuestro. ¿Dónde se va tu cabeza? ¡Wow! Me habla el alma, es que otros cantarán mejor, otros tendrán más voz, otros hablarán idiomas, otros serán más jóvenes, pero es que Julio habla mi alma, entonces es algo especial. Yo creo que he estado enamorada de él, un amor platónico, ¿no? Pero es verdad eso que yo decía, que en Ibiza, sí. Y cuando le conociste, alguna vez has dicho, es que él me hacía sentir que todo lo que yo decía era interesante. Por una parte esto, y luego por otra parte parecía que todo él dependiera de lo que de tu palabra, ¿entiendes? Era un ser vulnerable. Bueno, supongo que era una carta que jugaba, ¿no? Pero yo estuve 3 días con él. O sea, hicimos de todo menos el amor, ¿eh? Estuvimos 3 días juntos, comíamos, cenábamos, estábamos en el hotel, hablábamos, bebíamos, nos emborrachamos un poquito, bueno, hacíamos múltiples cosas juntos. Y era que estaba pendiente de mí todo el rato, ¿entiendes? Y luego es un provocador de frases, de conversaciones interesantes, porque te pregunta, saca temas, ¿entiendes? Te escucha, eso que no hace ningún hombre, ¿no? Que es escucharte y potenciarte, estimularte. Y además me resultaba muy atractivo como hombre, la verdad, me gustaba mucho, me gustaba. Vámonos a un faro, Pilar Eire. Dime, ¿con quién te gustaría estar? Encontrarte, reencontrarte, sola, lo que quieras, acompañada, claro. ¿Y qué música te gustaría que estuviera sonando en ese faro? Mira, hay una canción preciosa, que es la canción más triste del mundo, pero a mí me encanta, que es Agárrate a mi María, que es la canción de Enrique Urquijo y Los Secretos. Esa canción
está en estado de gracia. Es una canción muy sencilla, pero yo creo que ese día se le apareció Dios a Enrique cuando la compuso, porque es una canción que me toca el corazón. Y si pudiera estar con alguien, me gustaría estar con mi marido, que murió hace muchos años y al que recuerdo cada día. Pilar Eyre, muchas gracias por esta conversación, por el libro de Amor y de Guerra y por haber sido tan generosa en este programa. Gracias, Mara. Me encanta tu programa y me encantas tú. Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.